Vamos a hacer un repaso de los pasos que se necesitan para poder hacer el libro de inventario, para poder construirlo. El primer paso consiste en identificar las cuentas y para ello nos van a proporcionar los datos y de esta manera vamos identificando cuentas. En el ejemplo 1 del almacén El Telar habíamos identificado previamente 13 cuentas: préstamo bancario, la cuenta caja, bancos, clientes, mobiliario y equipo, alquileres pagados anticipados, vehículos, deudores, inversiones en valores, mercadería, proveedores, acreedores y documentos por pagar. Así que el primer paso consiste en identificar cuentas de los datos que nos proporcionan en un negocio, en un almacén. Ese sería el primer paso: identificar las cuentas que están involucradas en el ejercicio. Segundo paso, de acuerdo a lo que habíamos trabajado en clase, nos indica que debemos hacer un listado de las cuentas que encontramos. Por lo tanto, después de haber identificado las cuentas, hacemos el paso número 2. El paso número 2 consiste en hacer el listado de las cuentas que encontramos en estos datos. Los datos que vamos aquí son las cuentas que vamos organizando. Tal como las encontramos, las trasladamos. Es decir, así como van apareciendo aquí, las trasladamos en este recuadro. Y este trabajo lo hacemos en el cuaderno. Este sería el paso 2. El paso 3 consiste en que podamos ordenar las cuentas. Este será el paso número 3. Ordenamos las cuentas, pero esto lo hacemos en base a esta tablita que ustedes tienen en sus copias, la clasificación de cuentas de inventario. Esta es la guía que utilizamos para poder hacer este paso. Así que este paso lo logramos después de que identificamos cuentas de activo y las ordenamos de esta manera. En los grupos de corriente, que lo primero que vamos a organizar son las cuentas de activo bajo el concepto de corriente. Así que partimos activo, corriente y luego vemos, ¿tengo caja? Sí, acá tengo caja. Por lo tanto, ordenamos caja. Y de esta manera vamos ordenando todas las cuentas en base a la clasificación de cuentas de inventario. Esto es entonces el paso número 3, es decir, el orden de cuentas en base a esta tablita es el paso número 3. El paso número 4 consiste en que las cuentas que ordenamos las traslademos al libro ya de prácticas de inventario, que es de 2 o 3 columnas. Una vez que hemos trabajado entonces ya estos pasos, que esto lo hacemos en el cuaderno, nos trasladamos a nuestro libro y entonces ya vamos a poder hacer el encabezado, poder entonces iniciar de acuerdo a la estructura que hicimos, activo, corriente, y entonces tendríamos activo, corriente. La primera cuenta que teníamos era la cuenta caja, por lo tanto avanzamos con caja. Luego los datos los obtenemos de los registros que nosotros, los datos que teníamos aquí. En este caso, como la cuenta con la que iniciamos es caja, nos dice que posee en efectivo la cantidad de 18,000. Por lo tanto, dice posee en efectivo 18,000. Agregamos en la segunda columna porque es un solo dato que cuenta acá en caja. Luego seguimos con la cuenta bancos. Igual, de la misma manera sabemos que aquí lo que ordenamos es bancos. Busco dónde están los datos de bancos. Entonces dice que posee en efectivo 22,500 en el banco GIT. Así que dice cuenta en el banco GIT con 22,500. Como es un solo dato, igual en la segunda columna. Continuamos y nos corresponde revisar la estructura. Tenemos entonces clientes. En clientes en los datos tenemos 3 datos: Ramón Ordóñez, María Alonso, Pedro Delgado. Estos datos los trasladamos tal como los vemos. Ramón Ordóñez, entonces tenemos Ramón Ordóñez 5,500, María Alonso 4,200, Pedro Delgado
7.525. Al sumar estas tres cuentas, nos da como resultado 17.225. De la misma manera, entonces, trasladamos la cuenta deudores con sus datos, su valor, alquileres, sus datos, su valor, tomando en cuenta que en algunos casos tendremos que realizar operaciones de multiplicación. Por ejemplo, aquí dice 3 meses de alquiler por 1.344 cada mes, entonces multiplicamos 3 por 1.344, nos da 4.032. Luego trasladamos toda la mercadería, que la mercadería de igual manera la tenemos acá. Estos son los datos que trabajamos y ahora los trasladamos. Todos los datos los trasladamos de esta manera. En la primera columna, tomando en cuenta que hay cantidades unitarias y precio unitario. Pero con las docenas, pues así como se indicó en clase, debemos tener cuidado para obtener los datos exactos y adecuados. Y de esta manera vamos también sumando todos los valores parciales para tener el total de mercaderías. Y así continuamos con la cuenta de inversiones en valores, con sus datos. Nos trasladamos a no corriente, ya que luego de que hayamos trabajado todas las cuentas que estaban bajo el concepto de corriente, ahora nos trasladaremos a trabajar no corriente, que sería mobiliario de equipo y vehículos. Por lo tanto, tendríamos el no corriente, mobiliario de equipo y trasladamos los datos. Cabe mencionar que de acuerdo a lo que hayamos trabajado, algunos podrán terminar solo con 2 líneas, posiblemente algunos tendrán para agregar 3 datos. Entonces el cierre de cada inventario va a ser de acuerdo a lo que cada uno vaya trabajando. Esto depende a veces del tamaño de letra, podemos utilizar más líneas o menos líneas. Entonces aquí cuando vamos a cortar, por ejemplo, en la cuenta mobiliario y equipo tenemos estos datos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Si nos damos cuenta, estos datos los tenemos que trasladar. Vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 5 datos tienen que quedar bajo la cuenta mobiliario y equipo. Sin embargo, al momento de poder trabajar, si no me alcanza porque ya no tengo espacio, entonces corto y entonces digo, solo voy a agregar la computadora, el mostrador, estos dos datos los sumo, que para este caso me da los 5.688 más los 2.500, 8.188. Y entonces sumamos desde la primera cuenta, pasando por la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y esta octava, que sumamos y le agregamos al final de la línea, van, y nos da como resultado 343.045. Con estos datos, arrancamos la segunda hoja o segundo folio y decimos viene. Eso quiere decir que viene de la hoja anterior los 343.045 y así continuamos 343.045. Y ahora los datos que no cupieron acá en esta hoja los seguimos agregando aquí. El amueblado, el archivo, el escritorio, sumamos estas tres cantidades y nos da como resultado esta cuenta de 5.040. Luego seguimos con vehículos, posee un pick-up y el total. Después de haber agregado todas las cuentas del activo, antes de pasar al pasivo, tenemos que tener la suma del activo. Sumando todas las cuentas de 18.000, aunque esto ya lo habíamos hecho. En la primera hoja no sumó esto, entonces ahora solo sumaríamos 343.045 más 5.040 más 24.640 nos da como resultado 372.725. Esta es la suma del activo. Ahora, según el orden que tenemos, corresponde trabajar las cuentas del pasivo. En este caso solo tenemos corriente, así que trabajaremos proveedores, acreedores, préstamo bancario y documentos por pagar. Así que agrego pasivo, corriente, proveedores, sus datos, acreedores, sus datos, préstamo bancario, sus datos, documentos por pagar, sus datos. Sumamos de igual manera el
pasivo, es decir, sumo estas cuatro cantidades para tener el total del pasivo. Luego voy a obtener el capital contable. ¿Cómo obtenemos el capital contable? El capital contable, recuerdan que ya habíamos trabajado esto y el capital contable se obtiene del activo menos el pasivo. Esto es igual al capital. Es decir, que tendríamos que restarle al total del activo el total del pasivo para obtener este capital. Así que entonces tendríamos 372.000 menos 20.669 nos va a dar como resultado esta cantidad, 352.056. Al sumar 20.669 más 352 nos da como resultado la misma cantidad que teníamos en la suma del activo. Y a esto se le llama suma igual a activo. De esta manera terminamos todas las cuentas que habíamos ordenado, desde el activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente y la última cuenta que fue documentos por pagar. Tendríamos entonces la última cuenta. Lo que continúa para poder finalizar esto es tener el resumen. Y entonces ya el resumen lo trabajamos de esta manera. De igual manera podemos seguir en otra página con el encabezado. Ahora le escribíamos resumen de inventario. Y para eso pues trasladamos ahora solo las cuentas y sus totales. Es decir, la cuenta caja con sus 18.000. La cuenta caja con sus 18.000. La cuenta bancos con 22.500. Entonces tendrán aquí bancos 22.500. La cuenta clientes, la sumatoria de estas tres son 17.225. Y entonces clientes 17.225. Y así vamos trasladando todas las cuentas del activo. Aquí ya no le agregamos corriente y no corriente, sino todo de corrido. Y entonces tenemos esta parte. Luego, de igual manera, trabajamos todo el pasivo. Y algo importante acá es que no debemos olvidarnos de este dato, que sería el capital contable. Entonces, de esta manera, vamos a poder trabajar algo que se llama balance. Es importante agregarle la cuenta capital contable. Y entonces, de esta manera, vamos a tener un balance y así terminaría nuestro inventario con una certificación. De conformidad con los datos anteriores, el capital del almacén El Telar, propiedad de Jacinto Pérez, asciende a la cantidad de 352.056 quetzales exactos, que sería este valor que tenemos acá. Este es el valor, sería este valor que tenemos acá, el capital contable. Este es el capital contable. Y finalizamos con lo que será un espacio para firma del propietario y para el perito contador, que para el caso en el que estamos, ustedes serían los que tienen que firmar aquí que ustedes hicieron el trabajo. Así que con esto finalizamos todo nuestro ejercicio. Estuvimos trabajando en clase y por lo tanto se les pide que ustedes revisen este material para tener claridad en lo que fuimos trabajando en lo que fue el paso a paso en clase. Y recordarles, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que ustedes terminaron, pues tendremos un corte diferente.